¿Qué tal amigos y familia y público en general que me está mirando? Hoy estamos a domingo 29 de septiembre del 2024 y continuando con la serie de mensajes que he estado trayendo en estos 34 días de ayuno hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Hoy te traigo un mensaje importante, un mensaje para que de alguna forma te va a edificar como ser cristiano, como hijo de Dios. Y si estás pasando por alguna prueba, por alguna aflicción, este mensaje es para que recobres ánimo, para que te vuelvas a los caminos de Dios y para que pongas de nuevo a Dios como centro de tu vida, que pongas a Dios nuevamente como el primer lugar en tu vida y lo reconozcas en todos tus caminos y lo ames con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu entendimiento y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el mensaje de hoy está titulado Esfuérzate y sé valiente. Y está basado en el pasaje de Josué 1:9. Por lo regular, este pasaje o este versículo nos lo aprendemos de memoria para, ya sea por si estamos pasando alguna circunstancia o estamos pasando alguna aflicción, y el Espíritu Santo redarguye en nuestra vida esos textos que nos memorizamos. Por eso es importante memorizarte versículos para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la tentación, para que cuando venga la tribulación, el Espíritu Santo redarguya esa palabra que ha sido guardada, que ha sido depositada en lo más íntimo de nuestro ser. Y es de la forma en la que el Espíritu Santo redarguye e instruye a nuestro espíritu y saca esa palabra que ha sido guardada. Pero tienes que alimentarte de las Escrituras. Y te decía yo que hay momentos en los que uno va a vivir dentro que va a pasar dentro de la vida cristiana, que va a tener aflicción, que va a tener pruebas. El camino como un hijo de Dios, el camino cristiano no es nada fácil. Uno piensa que es un camino de flores, que es un camino de maravilla, y no. Cuando Jesús dice que el que quiera venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Te está diciendo que es una negación constante a tus deseos, a tus pasiones, una negación constante a tu yo. Entonces te está diciendo Jesucristo con esa frase que todos los días tienes que de alguna forma negarte a ti mismo. Y es esa negación constante para seguir al Maestro, para seguir sus pisadas, para seguir a su caminar. Porque Jesucristo nos dejó una estatura bien alta, un nivel de fe muy grande, y nos puso el ejemplo cómo debemos de vivir. Y Él, miramos que Él fue de alguna forma, Él fue tentado por el enemigo en el desierto cuando estaba ayunando, y vemos que cómo respondía con la palabra, cómo estaba firme en la escritura y resistió al enemigo, como dice la escritura: resiste al enemigo y él huirá de vosotros. A veces no tenemos que pelear con el enemigo, solamente tenemos que resistir. Y tenemos que resistir en la palabra, porque a veces no estamos fundamentados en la palabra y queremos sacar de las profundidades de nuestro corazón raíces de amargura y manifestamos enojo cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos insulta. Y no es esa la forma con la que uno debe de contestar o responder a la prueba. Uno debe de responder a la prueba con mansedumbre, con inteligencia, con sabiduría. Debes de responder a la prueba con paciencia, no de forma agresiva. Y créeme que cuando uno se mete a las cosas de Dios, cosas que antes no entendías, ahora las entiendes y sabes que tu lucha no es carnal, sino es espiritual. Y te decía que este mensaje está titulado de que te esfuerces y seas valiente. Y a veces nos cuesta esforzarnos, queremos todo fácil, queremos todo en las manos, no queremos batallar. Y no, tenemos que esforzarnos. ¿Quieres alcanzar aquello y lo otro? Esfuérzate. Primero pon todos tus deseos, todas tus metas en las manos de Dios, y Dios te va a conceder aquello que te va a beneficiar. Dios nunca te va a dar algo que te va a perjudicar. Y si Dios te da,
Dios de alguna forma, lo que te dé, claro que te va a llamar a cuentas de todo lo que te da, porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Pero Dios te da, o lo que Dios te da es para edificación tuya, para que tú crezcas, para enseñanza. A veces tenemos en abundancia y a manos llenas, y de alguna forma Dios te da tanto para ver si lo sigues reconociendo. Dios te da tanto para ver si no se te olvida el Creador, para ver si no se te olvida que tienes un Dios. Y a veces nos olvidamos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro ayudador de tanto que tenemos. Por eso decía Salomón en uno de sus proverbios que no me des que no me des demasiado ni me des poco, manténme del pan necesario. No sea que me des demasiado y me olvide de quién es mi Dios, o que me des poco y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea que al darle poco ande robando y ande haciendo cosas malas con tal de conseguir, porque me has dado poco, y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Manténme del pan necesario. Eso decía Salomón en uno de sus proverbios. Nos damos cuenta que si Dios nos da en abundancia, también es para bendecir a otros. Pero tenemos que esforzarnos. A veces estamos anhelando un don o un talento, o estamos anhelando servir en la obra de Dios y no nos esforzamos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para alcanzar esas metas en Cristo Jesús. Claro, a veces tenemos metas seculares fuera del contexto de Dios. Tal vez tengas tú una meta secular de terminar alguna carrera, de terminar algún curso, o de poner algún taller, algún negocio, alguna empresa. Y dices, quiero hacer esto y lo otro. Tienes que considerar primeramente a Dios y todos tus anhelos, acercárselos a Dios y esforzarte por alcanzarlos. Si es de Dios, Dios proveerá. Si es de Dios, Dios te va a bendecir en lo que tú quieras emprender. Porque Dios no está peleado, Dios no está en contra de nuestro emprendimiento. Porque Dios de alguna forma nos dio manos, nos dio habilidades, nos dio dones para poderlos emprender y ejercer. Y tenemos que ponerlos en práctica y tenemos que de alguna forma emprender. Porque de todo lo que se te dio en esta tierra, Dios te va a llamar a cuentas. Por eso Dios no está peleado en si tú quieres poner un negocio y si Dios te dio un talento para ese negocio. Tienes que emprenderlo, todo el paquete de dones y talentos que Dios te dio en esta tierra, tienes que ponerlos en práctica, pero te tienes que esforzar y ser valiente. Y dice la palabra en Josué 1:9, y a veces queremos leer el Josué 1:9 y no queremos leer el Josué 1:8. Cuando dice la palabra, si retrocedemos en el versículo anterior, en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y antes de entrar al otro versículo, al versículo 9, dice que nunca se aparte de nosotros la palabra, que nunca se aparte de nosotros la escritura, sino que estemos meditando día y noche. ¿Por qué? Porque cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, cuando el enemigo toca tu puerta con dardos, ¿cómo los vas a sofocar? ¿Cómo los vas a detener si no tienes puesta la armadura de Dios, si no conoces las promesas de Dios? ¿Cómo puedes defenderte? Dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no solamente en tu despertar, sino que también en tu acostar, sino que también en la noche. Y habla de dos tiempos durante el ciclo del día, en el día y la noche. Medita en la palabra.
Y meditar no es lo mismo a leer de forma al ahí se va, porque a veces leemos la escritura a la brava, sin entendimiento, como relleno de algo que quieras traer durante el día. Ya la leí, pero la leíste sí, pero la meditaste. ¿Sabes qué significa ese versículo que estás leyendo? Ese pasaje, ese capítulo. ¿Investigaste algo nuevo que estuviera escrito ahí? Meditar la palabra es reflexionar. No te está diciendo que la leas al ahí se va, que como si fuera una página a la brava, que lees corrido sin entendimiento. La palabra es para reflexionar, por eso trae puntos y comas. Sé que la escritura inicialmente se escribió sin puntos y comas y que por tanto todas las revisiones que se han hecho se le han agregado de alguna forma sílabas tónicas, puntos, comas, acentos y todo lo que tú quieres llamarle de la gramática y de la ortografía para nosotros hacer esos énfasis en los versículos. Y la palabra, cuando tú la leas, léela y pídele sabiduría a Dios para que te dé entendimiento. Antes de leerla, dile a Dios que te dé entendimiento y sabiduría y léela de forma pausada. Léela de forma que estés meditando y reflexionando. Usa tu imaginación e imagínate todo lo que está escrito y ponte a pensar en el Espíritu, la palabra. Entiende la palabra por el Espíritu. No la leas como si fuera un relleno o como si solamente quieras leerla de forma labrava. Léela reflexionando, léela meditando, dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y era cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, y iba a luchar contra esos ejércitos enemigos. Y ahí estamos viendo el llamado de Josué hacia poder pelear para poder entrar a esa tierra. Y le dice Dios en ese versículo, nunca se apartará de tu boca, nunca se aparte de ti la palabra. Nunca se aparte de ti la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que nunca se aparte de ti la palabra. Que la hables, que salga de tu boca la escritura, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca, de lo que te alimentas va a salir de tu boca. Las palabras que salen de tu boca es de lo que estás alimentado, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si de en ti salen puras groserías, puras maldiciones, es de lo que te estás alimentando. Si en ti salen palabras de vanagloria, de orgullo, de jactancia, de ira, de enojo, de cólera, de contienda. A veces nada más estamos contendiendo y diciendo, señalando errores de nuestro prójimo. Cuando no vemos nuestra viga, cuando no vemos nuestra paja. Queremos ver la paja de nuestro prójimo, pero no vemos la bigota que tenemos en el ojo. No vemos nuestros errores, no vemos nuestro pecado. Pero somos buenos para señalar al prójimo, los errores de nuestro prójimo. Tenemos que alimentarnos de la palabra y ponerle freno a nuestra lengua y hablar siempre la verdad y hablar la palabra, vivir la palabra. Porque a veces hay personas que son de doble cara, hipócritas, que nada más hablan la palabra pero no la viven. Vive la palabra espiritualmente. Vive la palabra, aplícala a tu vida. Y aquí te está dando a entender que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. O sea, que no la leas al ahí se va. Medita la palabra. Lee la palabra y medita la palabra. Lee la palabra de día, lee la palabra de noche, medítala de día, medítala de noche, medítala durante todo el día la palabra. Y vas a ver cómo Dios va a traer sabiduría sobrenatural a tu vida. Y tus frutos van a ser otros. Van a ser unos frutos en el Espíritu. Tu reflejo va a ser el reflejo de la palabra, porque estás viviendo la palabra.
tienes que vivir la palabra. Tienes que meditar la palabra. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjate, para que guardes y hagas. No solamente para que medites, no solamente para que la leas, no solamente para que la leas, no solamente para que la medites, sino para que la guardes y después de que la guardaste en las profundidades, en tus entrañas, en lo más íntimo de tu corazón, la palabra, la pongas por obra. Dice, y hagas, dice, para que la guardes, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, entonces harás prosperar tu camino. Fíjate, si lees la palabra y meditas la palabra y si la guardas en las profundidades de tu corazón y la pones por obra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es que mi proyecto no prospera, mi negocio no prospera, el ministerio en el que estoy no prospera, no estoy prosperando en las cosas de Dios, nada me está saliendo bien, todo me sale mal. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás meditando la palabra? ¿Estás guardando los mandamientos de Dios? Y sobre todo los 2 mandamientos que Jesucristo resumió. ¿Estás viviendo la palabra? ¿Lees la palabra? Buscas a Dios con todo tu corazón, porque no solamente es buscarlo en oración y ayuno, sino que también alimentarte de la palabra. ¿De qué se va a alimentar el espíritu? El espíritu no se alimenta de la comida natural, de la carne, del huevo. No, el espíritu se alimenta en la palabra. Ese es el alimento del espíritu. Ese es el alimento del espíritu, la palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si lees la palabra y aprendes a vivir la palabra. Y aprendes a vivir la palabra. Escúchame bien, porque en este nivel de ayuno que llevo ahorita, estoy entendiendo que tienes que vivir la palabra. No solamente de oídas, oír al maestro como lo decía Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vive la palabra, predica la palabra. La palabra no te va a traer enfermedad, la palabra no te va a traer psicosis, la palabra no te va a traer Alzheimer, la palabra te va a traer libertad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. El propósito de este mensaje es que vivas la palabra, que guardes la palabra, que medites la palabra y que la vivas. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que no solamente la guardes, sino que también para que la hagas, para que la pongas en práctica, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vamos cerrando este mensaje. Y dice el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nos está mandando Dios a esforzarnos. Pon por obra la palabra y esfuérzate y sé valiente. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es momento de que laves tu rostro, te levantes y de que Dios avive tu corazón con este mensaje. Y te vuelvas a tu primer amor, vuelvas a los primeros fundamentos de la fe y te esfuerces y seas valiente. Que no temas, dice la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
Y esa valentía no es un sinónimo de agresividad. Esa valentía es sinónimo de que con poder, amor y dominio propio te vas a levantar en el nombre de Jesús este día y vas a buscarlo y vas a poner por obra la palabra. De que hoy vas a reconocer a Dios sobre todas las cosas y sobre todo lo que te ha dado. Y que vas a perseverar en el camino de la fe. Y vas a dejar tu vana manera de vivir. Dios quiere que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si vas al norte, al sur, ahí estará Dios contigo. Si vas al este o al oeste, ahí estará Dios contigo. Si vas a lo más alto de este mundo o a las profundidades de las aguas, ahí estará Dios contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la palabra. El propósito de Dios y el propósito de este mensaje es que te esfuerces y seas valiente, pero que no te olvides de Dios, de que existe un Dios sobre todas las cosas, de que existe un Padre Celestial que te ama y que te ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por ti, para morir por mí en una cruz del Calvario. Y esa es la más grande manifestación de Dios, de su amor incondicional, de su gracia eterna, de su misericordia eterna. Lo vimos reflejado en Jesucristo en la cruz, su grande amor. Y Él nos amó a nosotros primero y murió por nosotros en la cruz. Aun siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para anular el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos condenaba y que nos llevaba cautivos, y anuló esa acta de decretos que había en medio, que nos condenaba, la anuló y la clavó en la cruz, muriendo por nosotros en la cruz, Jesucristo, y resucitando al tercer día, porque el Padre le resucitó. Y esa es la vida eterna que Dios te quiere dar en esta mañana. Que le reconozcas a su Hijo Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que tengas esa vida eterna que Él quiere darte en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Medita en este libro de la ley, en la palabra, de noche y de día. Medita, lee y medita. Guarda la palabra en tu corazón, ponla por obra y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, dice la palabra. Dios multiplica las fuerzas al cansado. Dios multiplica las fuerzas donde no hay ninguna, dice ese versículo. Y en esta mañana Dios quiere renovar tus fuerzas. Tal vez viniste cansado y trabajado y ya no aguantas el costal de problemas que traes cargando. Ya no aguantas la carga que traes cargando. Dice la palabra, venid a mí. Diciendo Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Él va a quitarte en esta mañana esa carga. Entrégasela a Dios, para que Dios renueve tus fuerzas, para que Dios deposite nuevamente en ti un amor ferviente a la obra, al ministerio y a servir a Dios. Niégate a ti mismo, toma su cruz y síguele cada día. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque
tu mensaje ha sido transmitido, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ponerlo por obra, a poner en práctica tu palabra, a leer tu escritura, Señor, porque es el alimento espiritual. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, los mandamientos, amar a nuestro prójimo y amarte a ti sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Me pongo en tus manos, Señor. Quita toda carga, Señor, de mi vida, toda aflicción, toda prueba, Señor. La pongo en tus manos, Señor, porque estoy cansado, estoy afligido, ya no puedo más. Restaura mi corazón, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame y lávame, Señor, de toda maldad. Lávame con tu sangre, Señor. Renuévame en este día, porque estoy cansado y afligido. Renueva mis fuerzas, Dios, como las de búfalo. Levántame, Señor. Reconozco, Padre eterno, reconozco en esta mañana que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Reconozco, Padre, que enviaste tú hace más de 2000 años a tu Hijo unigénito para morir por mí en la cruz. Que aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él pagó todos mis pecados en la cruz y murió por mí. Su sangre derramó por mí en la cruz para limpiarme de toda maldad. Y toda acta de decretos que había en contra mía, Él arrancó del medio y la clavó en la cruz, muriendo por mí. Me redimió de todos mis pecados en la cruz y me justificó delante de ti, oh Padre, en esa cruz. Murió por mí. Y todo principado y toda potestad la exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Y reconozco que tú, Padre, le resucitaste al tercer día para darme vida y vida eterna. Reconozco que tú le resucitaste al tercer día. Y Él hoy me ha dado de esa vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No permitas que me aparte de ti. Gracias, Dios. Reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y lo establezco como el centro de mi vida. Gracias por tu amor incondicional, por redimirme en la cruz, por tu infinita misericordia y por tu eterna gracia. Ayúdame a meditar en tu palabra día y noche y a ponerla por obra para prosperar en todo y que todo me salga bien, y todo hacerlo para tu honra y tu gloria. No permitas que mi corazón se envanezca ni que mi alma se llene de vanagloria. Ayúdame a actuar siempre con humildad, con un corazón contrito y humillado, considerando a los demás superiores a mí, dando respeto y honor siempre a ti, Señor. Ayúdame a esforzarme y a ser valiente, Señor, a no temer ni desmayar. Dame fuerzas, Dios, para perseverar en tus caminos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Dios te bendiga en este nuevo día. Si tienes alguna petición de oración en la que podamos estar intercediendo yo y mi esposa, escríbeme por mensaje o en los comentarios. Si tienes alguna aportación referente al tema, gloria a Dios, también escríbeme por mensaje o en los comentarios algo que se me haya pasado o algún testimonio que quieras compartir en los comentarios, puedes escribirme. Dios te bendiga en este nuevo día. Recuerda, medita la palabra, vive la palabra. No ames a Dios solamente de labios ni de lengua, sino ama a Dios de hechos y de verdad. Manifiesta el amor de Dios. Que lo que hables con tu lengua lo manifiestes con tus hechos. Que lo que hables con tu boca lo sostengas con tus hechos. Sé transparente con tu fe, no solamente de hablar, sino también de hechos, porque las obras y la fe no están peleadas, van juntas.
Y vemos aquí que tenemos que poner por obra la palabra, meditar la palabra, vivir la palabra, compartir la palabra. Y la palabra es Cristo. Ese es el resumen de toda la Escritura. Jesucristo. Dios te bendiga en este nuevo día, que tengas un excelente día y busca de Dios, congrégate en una iglesia, consigue una Biblia, descarga una aplicación de la Biblia, lee la palabra, medítala y que tengas un excelente día. Dios te bendiga en este día. Amén.